Muchas gracias, Beatrice, por tu presentación. Gracias al doctor Sánchez Berzaín y al Instituto Interamericano por la oportunidad de participar en estos foros de tanto interés y actualidad. Hemos escuchado de las exposiciones que nos han antecedido dos esperanzadoras, el caso de República Dominicana y el caso de Argentina. Sin embargo, como todos habrán podido imaginar cuando me escucharon hablar por mi acento, me toca hablar de un caso, el peor de todo el continente, y responsable de muchos de los desastres que se viven en otros países, como por ejemplo Bolivia y Nicaragua. Cuando escuchaba al colega Mérida explicando lo que ocurre en su país, me reafirmaba las razones por las cuales hice los apuntes iniciales de mi exposición. Cuando Evo Morales llegó al poder en Bolivia en enero de 2006, las bases de lo que después derivaría en una de las dictaduras adscritas al llamado socialismo del siglo XXI ya estaban creadas. Hasta ese momento, para los bolivianos, Morales era un líder cocarero, pero a los ojos de Fidel Castro y quienes le secundaban en su estrategia de consolidar una transnacional de regímenes dictatoriales en Latinoamérica, Evo Morales constituía la pieza perfecta que posibilitaría extender geográficamente ese proyecto. Desde 2006 hasta 2019, Morales ocupó el título de presidente de Bolivia, aunque para garantizar su permanencia debió impulsar cambios a la Constitución, pero como fiel discípulo del castrochavismo y para consolidar su control en el sistema dictatorial que fue construyendo, la prensa significaba para él una pieza clave que debía tratar de destruir, porque de no silenciarla lo podrían poner en riesgo. Es por ello por lo que, como en todos los lugares donde los medios de comunicación se convierten en un peligro para los gobernantes, la labor de los comunicadores en Bolivia, tal como lo describe el informe preparado para este foro y como lo explicaba Mérida, ha tenido que enfrentar una escalada de violencia proporcional al deterioro que ha padecido la democracia en esa nación. En Cuba, el país de donde vengo, a lo largo de los últimos 65 años, que es el tiempo de duración de la dictadura totalitaria imperante allí, es una sociedad donde no existen medios de comunicación. Existen medios de difusión masiva. Así precisamente los define el régimen. La diferencia entre medios de comunicación y medios de difusión, al menos bajo el régimen cubano, consiste en que quienes se desempeñan como comunicadores del Estado solo tienen autorización para difundir lo que haya sido previamente aprobado por los ideólogos del poder, incluso lo que es propiamente noticia. En Cuba, si algo acontece noticiosamente, hasta que no se revisa de qué manera se va a presentar, aunque parezca un chiste, no se le informa a la población, y por eso es que existe este llamado programa de la mesa redonda, porque es ahí donde único están autorizados los voceros del régimen a dar lo que haya significado noticia en Cuba. Hay dos frases que definen conceptualmente cuáles son los principios que rigen el desempeño de los medios de difusión en Cuba. Los medios son el brazo largo del partido. No hay que decir a qué partido se refieren. Es el Partido Comunista, que es ciertamente quien controla los hilos de esa sociedad. La otra frase utilizada reza: la libertad de prensa está condicionada a los intereses de la clase en el poder. Es otro de los supuestos principios que rigen el funcionamiento de los medios. Este es un concepto extraído de los ideólogos del marxismo, que trae implícita la prohibición del ejercicio de quienes no comulgan con las normas del grupo gobernante autodefinido representante de la clase en el poder. Hasta aquí hemos expuesto las limitaciones que el poder impone a los propios portavoces de sus políticas. Si dirigimos la mirada a quienes ejercen como periodistas libres, tal y como lo repetimos en todas las tribunas posibles, el hecho de ejercer de manera independiente los convierte automáticamente en enemigos políticos y, en consecuencia, son denunciados, juzgados, encarcelados, intimidados, agredidos verbal y moralmente, y en muchos casos forzados al exilio.
Una de las maneras en las que el régimen cubano ignora y viola el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa es cuando su supuesto Parlamento o Asamblea Nacional crea leyes que criminalizan la labor de la prensa independiente y la libre expresión. En agosto de 2021, por ejemplo, en el contexto de las medidas represivas adoptadas después de las protestas de julio de 2021, entró a regir el decreto ley número 35, que regula incluso el uso de las telecomunicaciones, supuestamente en defensa de la revolución, cuyo contenido ofrece respaldo legal a que se prohíba el libre uso de las plataformas digitales. Hay que apuntar que esta ley legaliza la vigilancia y los cortes selectivos del servicio de Internet en el país, una práctica que el gobierno había venido utilizando, pero que no estaba legislada hasta ese momento. Y ante esta realidad, ¿qué podemos hacer desde el mundo libre para, además de denunciarlo, adoptar medidas concretas que neutralicen estas vejaciones a la libertad? Se ha dicho, se ha repetido, que Estados Unidos le puede proveer servicio de Internet satelital a Cuba. Según los entendidos en tecnología, eso es posible. Si existe la voluntad real de quienes deben determinarlo o no, no lo sé. Lo que sí puedo hacer es reiterar la necesidad de que se ofrezca Internet libre a los cubanos. Quizás con esto estamos dando argumentos para que el régimen repita que desde Miami incentivamos el desorden ciudadano dentro de la isla. Realmente eso no nos preocupa, porque ofrecer recursos a un pueblo desarmado para que se exprese libremente, al menos moralmente, no constituye un delito. Nos queda solamente reiterar esta exhortación a quienes puedan tomar esas decisiones, porque lo que sí puede constituir un delito, y de hecho para nosotros lo es observar indiferentes la perpetuidad de la fuerza de ese sistema que es la dictadura más antigua del continente. Buenas tardes.